Hola, buenas noches. Gracias por estar en Mecánica en Acción. Hoy vamos a tener una charlita muy interesante, un conversatorio. Y hoy nos acompañan Gerson Mora, Mario Barca y Efraín Araya. ¿Cómo están, señores? Buenas noches, Alexis, compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches a Bien. todos allá en casa. Espero que se encuentren bien. Hola amigos, ¿cómo están? Todos los que están aquí pegaditos, lo que es Facebook Live, por parte de Mecánica en Acción. Un saludo a mi amigo Mario, a mi amigo Efraín, a Alexis, y muy pronto se une con nosotros o se está uniendo ya en este momento Carlos Serrano. Compañeros, continúen. ¿Qué tenemos para hoy, Marito? Bueno, hoy el tema es súper interesante. Sabemos la gran que se le da al vehículo y esto conlleva a una serie de tecnologías donde el vehículo va a ser equipado con cada día más instrumentación, más equipamiento, y dentro de esos vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema EGR. Pero no vamos a entrar de lleno simplemente a hablar de EGR, vamos a analizar de dónde proviene este equipamiento, porque a partir prácticamente de los años 90 se le empieza a dar un tratamiento a lo que es los gases de escape y cuál es el gas responsable de que las tendencias en la electrónica le den esa cabida a lo que es el sistema EGR. Entonces, nos vamos la dinámica que vamos a seguir es muy sencilla. Vamos a correr una presentación, vamos a hacer aportes, cada quien hace su aporte. Si tiene imágenes, los compañeros y colegas aquí adjuntos van a participar, entonces va a ser muy, muy interactivo. Yo nada más voy a hacer lo que es el preinicio de lo que conlleva a lo que degeneró en los sistemas EGR y por qué fue encauzando hacia este sistema hasta llegar a los sistemas de reducción catalítica selectiva, que tiene una conexión directa con el tema de fondo. Así es que, Alexis, no sé si quieres o alguien quiere aportar algo y leamos de ya casi inicio. Ok, mientras que ahí está Carlito descargando la imagen, ahorita Mario empieza a comenzar el temita que vemos el día de hoy. Ya hay varios pegados en Facebook. Saludos a Don Ecar, Mecánica, Juanca, saludos, profes, José Luis García Cóndor, desde Bolivia, un saludo, caballeros, desde Bolivia. Y tenemos a Silvestre Hernández, saludos desde México. Prácticamente Mecánica de Acción llega a muchos países, muchos, pero muchos países. Marito, comencemos con ese gran tema y ese conversatorio el día de hoy. Marito, le mando ese pase. Ok, vamos a dar inicio, así es que presten atención porque el tema es bastante importante y es parte del menester de todos los mecánicos. Cuando nosotros hablamos de que muchas de las fallas que hoy encontramos en los vehículos, hay relación directa con el tratamiento del gas NOx. Para dar inicio, recordemos que dentro del tratamiento que se le da al sistema de emisión de gases hace presencia un gas llamado NOx, cuya letalidad en el sentido de lo que es la naturaleza y el ser humano ha hecho que muchos países promulguen leyes tendientes a la corrección de este gas. Pero nada haríamos nosotros si no explicamos en detalle de qué es y cómo se forma este gas. Cuando el sistema de combustión se da, recordemos que hay temperaturas muy altas, pero son temperaturas pico. ¿Qué quiere decir temperaturas pico? Que en el momento de la combustión podemos obtener temperaturas muy cercanas a los 2500 grados centígrados, pero rápidamente son evacuadas por el efectivo sistema de refrigeración, que en todo momento y por la naturaleza de su funcionamiento mantiene una temperatura estable de motor que nosotros le llamamos temperatura rango. Pero ¿qué sucede y cuál es la realidad cuando hay presencia de alta temperatura que es constante y que debido a situaciones anómalas en el proceso, ya sea de chispa, de mezcla o muchas veces en el proceso propio de la refrigeración, las temperaturas no bajan de ese pico, sino se mantienen en un rango térmico en 1800? Pues ahí tenemos, señores, vamos a mostrarles aquí toda la fórmula química. Cuando nosotros tenemos nitrógeno más 1800 grados centígrados, más oxígeno, entramos en un conflicto.
porque bajo este escenario se forma un gas llamado y apodado NOx. Recordemos que el NOx no es solo un óxido de nitrógeno, sino son varios, pero se le acuña por esa X. Y resulta que la formación se da exclusivamente por ese detalle. Nitrógeno más 1800 grados más o menos de temperatura y la presencia de oxígeno. Es aquí en este momento donde la cámara de combustión, debido a esa alta temperatura, empieza a producir grandes cantidades de NOx. El NOx, por su condición ambiental, hace y es responsable directa de las lluvias ácidas y de trastornos en la piel, inclusive se ha ligado con cáncer en la piel. Entonces, las políticas de las normas europeas, las políticas de las normas OBD y OBD2 de americanas hacen esfuerzos conjuntos para regular el NOx. Tanto es así que hasta el momento, estamos en el 2020, siempre existen procesos que van a llevar al control de este gas. Entonces, ya sabiendo que existe esta letalidad en ese gas, lo que queda aquí por seguir es cómo lo vamos a abordar. Y en este sentido vamos a hablar de cómo fue el inicio, cómo se abordó en el inicio el gas. El gas en un inicio se aborda de manera catalítica. Así es que vamos a un segundo a cambiar de ilustración aquí. Y no sé si algún compañero quiere hacer el aporte. Mario, podemos decir que los gases NOx no hay kit, es un proceso natural en el sistema de combustión. Sí, claro, es inherente a él. ¿Qué quiere decir inherente? Muy sencillo, que siempre que tengamos la presencia de altas temperaturas en la cámara y el detalle se va a agravar más. Ahora, Efraín, usted acaba de decir algo muy importante, es inherente a la combustión. Y la tendencia a los motores modernos, para ustedes, compañeros, recuerden que contamos ahora con motores GDI de alta compresión, de relaciones de compresión muy altas, como por ejemplo el sistema riel común, el sistema GDI y toda la gama y diversidad de motores que tenemos en gran variedad, que la tendencia es que la relación de compresión tienda a incrementarse. A esto también se le suma la tecnología de los motores y que tienen lo que nosotros llamamos la tarjeta energética de California, que son ULED, SULED, y todos estos motores vienen con mezclas pobres. Y la mezcla pobre, para nadie es un secreto, es una de las causales principales de la producción de NOx. Gerson, recordemos que los vehículos con mezclas pobres tienden a calentar más. Claro, Mario, por supuesto. Algo interesante aquí en Costa Rica es que el NOx no se mide, ¿verdad? No se mide. Aquí normalmente en un vehículo diésel es solo la parte de opacidad. Y interesante lo que estás diciendo porque el NOx es súper contaminante, súper contaminante. Don Calito Serrano, ¿qué nos puede decir un poquito sobre esta parte que hemos venido viendo sobre la parte del NOx? Sí, buenas noches. Bastante interesante, sí, todo lo que han dicho. Desgraciadamente, sí es un gas que no podemos evitarlo por los procesos de combustión, en vista de que tenemos motores térmicos, ¿verdad? Y generan muchísima temperatura. Sí hay sistemas, ¿verdad? Los sistemas EGR, que es lo que precisamente vamos a tocar el tema el día de hoy, donde nos demuestran una de las posibilidades que existen para tratar de eliminarlo y bajar un poco lo que es la producción de este gas, ¿verdad? Atacando lo que es las partículas de oxígeno, ¿verdad? Okay. Compañeros. Sí, señor. Acatar también que aquí en nuestra región, en nuestro país, el NOx pues no está regulado, no así como en otras latitudes. De ahí que a veces no se le da la importancia a este sistema y optamos muchas veces por como decimos, condenarlo, pero sí sabemos que en países como Estados Unidos, en algunas regiones, pues es de uso obligatorio el mecanismo. Sí, claro, Efraín, importante, y acotando a lo que estás diciendo, los esfuerzos de RITEV en algún momento apuntaron
a darle medición al gas NOx, pero vamos a ver que es un gas que se produce bajo el sistema de carga y eso implicaría que cada línea tuviera un dinamómetro especial para poner el motor en condiciones de carga, hacer la medición. Y yo creo que nos iría muy mal, compañeros, con eso, puesto que los vehículos que nosotros consumimos, la mayoría son de segunda, de versiones americanas y muchos de California, y ya vienen prácticamente con sus sistemas a más de 75,000 millas. Esto conlleva a encarbonamiento y ya algunos sistemas muestran deficiencias en su facultad de controlar el NOx. Mario, y además, además el aditivo que conlleva la máquina de gases, ¿ah? Sí, claro, muy importante eso. En sí, la infraestructura para medir NOx no es nada barata, así es que gracias a Dios vamos a contar por el momento con libertad de lo que es el sistema NOx en cuanto a medición. No sé si alguien quiere aportar algo más a eso. Ok. Marito, sí, ese tema es muy importante lo que toca Efraín, ¿verdad? Que en este momento aquí no está nada en regla, en ese sentido de nivel. En otros países sí, como Europa son muy delicados, ¿verdad? Europa solo casi que reciben vehículos del común hacia arriba, pero aquí hay de todo, ¿verdad? Pero continuemos con ese tema tan bonito que nos está dando en el día de hoy y estamos aquí los 4 instructores para hacer ese conversatorio para toda la gente bonita del Facebook Live. Ok, como estamos hablando de NOx, vamos a decir que la unidad de medición es la ppm, partículas por millón. Y vamos a dar esta imagen, una imagen muy bonita, se explica por sí sola, donde vamos a tener el factor lambda aquí al centro, ¿lo ven? Y lo que es hacia arriba, nosotros lo conocemos como mezcla pobre, y lo que es hacia abajo es mezcla rica. Y vean la curva aquí donde se despega prácticamente, y la tendencia de máxima producción de un motor de EGR la tiene hacia el lado de mezclas pobres. ¿Lo ven acá? ¿Qué quiere decir? Que en este sentido, la tendencia es que el sistema de producción de NOx siempre se va dando al lado de lo que nosotros conocemos de mezclas pobres. Entonces ya tenemos un panorama muy descriptivo de cómo es que se produce el NOx. Por altas temperaturas, por presencia de oxígeno y nitrógeno. A esto le sumamos las altas compresiones con que vienen los motores y tenemos el escenario perfecto de mezclas pobres para que haya producción de NOx. Y en este sentido hablábamos de que inicialmente se le dio tratamiento en los años 90 para aquellos que vivimos fuertemente lo que es la invasión de las versiones americanas a los inicios de los años 90, finales de los años 80, donde ya venían catalizadores de 3 vías, donde se le daba tratamiento ni más ni menos al NOx. Y recuerden que el NOx tenía una característica que el proceso de catálisis se llamaba reducción. Y de hecho en los catalizadores ocurre una reacción redox en donde hay pérdida y ganancia de electrones, pero lo que me va a beneficiar a mí que sea bien tratado el NOx es la reducción. Aún así, señores, y todos los que están cibernautas están pegados, el catalizador no fue suficiente. Ya en los años 90 se notó que la producción de NOx tanto en el diésel como en la gasolina no era fácilmente controlable con una presencia de un catalizador. Compañeros, alguien que me aporte referente a si tuvo vivencias de esos años con este tipo de catalizadores de 3 vías. Mario, interesante en aquellos años cómo se vino un auge en donde estos elementos más bien se descartaban. Sí, claro. Cuando no teníamos reinspección, inspección técnica, era muy dado a que estos elementos salieran de servicio y después más bien tuvimos que volver a instalarlos. Exacto, Efraín. Exacto. Yo mi primer coche que tuve, yo por ponerle un silenciador que sonaba riquísimo, como metálico, con un zumbido metálico, sin piedad, le bajé el catalizador a mi vehículo y en ese tiempo solo se hablaba del ecomarchamo, que era una práctica, sin ofender a nadie,
una revisión muy superficial y que muchas veces no contemplaba la necesidad de catalizador. Entonces yo se lo volé y posteriormente para esos años se vino lo que fue Riteve y tuve que correr a comprar un catalizador y ya no de la misma calidad. Entonces es importante recordar que el primer tratamiento que se le da al NOx era de tipo catalítico. Y Efraín, ¿qué me dice usted de aquellos vehículos que en sí no traían sistema de EGR o no traían lo que nosotros conocemos como la válvula EGR? ¿Te acuerdas que habían vehículos que venían con esa condición? No, de hecho, actualmente lo que comentábamos anterior, vehículos versión americana de algunos lados no traen sistema EGR. Exacto. Perfecto, porque la regulación no está instaurada en esos estados. Y recuerden que hablamos hoy por hoy de 52 estados y que todos los estados que no sean California, para lo que es producción de vehículos, se llaman federales. Y obviamente para los de California, pues tienen las máximas restricciones. Vamos a continuar aquí. Y aquí tenemos el funcionamiento básico. ¿De qué se trata esto? Es adición de otro equipamiento, ya no solo el catalizador, sino la presencia ya no de un solo elemento, sino un sistema complejo, integral, que involucra válvulas, que involucra pasajes, galerías, en donde vamos a trabajar con lo que es ya propiamente un sistema de recirculación de gases de escape. Gerson, ese tema de recirculación de gases de escape, ¿por qué ese nombre? Sí, Mario, muy bonito todo lo que venimos hablando. Bueno, la parte de la EGR, importante la EGR ha venido dando una evolución tremenda. Ahora también en vehículos modernos, de ahí hay EGR totalmente accionada electrónicamente. Como dice su palabra, recircular los gases de escape para meterlos nuevamente en la admisión. Para en el momento, para enfriar un poquito esta parte de lo que es la cámara de combustión, perdón, ¿verdad? Esa es la idea, ir enfriando un poco para disminuir la parte de los NOx. Ahora, esto de la EGR, cuando una EGR está totalmente obstruida, tenemos muchos problemas. En el caso de un vehículo diésel, se le dispara la parte de la opacidad, Mario y compañeros. Sí, claro. Recordemos que el tratamiento que nosotros le vamos a dar al gas letal NOx es logrando bajar temperatura. Y qué más sencillo que bajar la temperatura de un proceso de combustión sustituyendo parte de la mezcla ya conformada con una porción de gases inertes. Se les dice gases inertes porque ya en oxigenidad han perdido casi toda su condición. Y en este sentido, vamos a ver este diagrama. Aquí vemos el gas de escape, vean donde voy señalando con la flecha, se va hacia la mufla, pero un bypass derivación permite que ellos estén a las puertas pasando por un enfriador de gases de escape, a las puertas de llegar hasta donde, ¿lo ven? Llegar hasta el múltiple de admisión. Ese punto que voy a señalar en esta curva, o en este círculo, casi parecido más bien a un cuadrado, es donde se encuentra una válvula y a esa válvula se le llama válvula EGR y permite el paso de porciones de gas de escape a lo que nosotros llamamos la carga admitida, o sea, lo que es el múltiple de admisión que viene del filtro, pasa y, por así decirlo, recibe esa porción de gases de escape antes de que la válvula esté abierta para que posteriormente al abrirse parte de esa admisión y esa mezcla, porque recuerden que estos sistemas se usan en los sistemas de inyección MPI y GDI. Así es que independientemente esa ingesta de aire ya va dopada, ya no solo con la mezcla de gasolina, sino con una porción de gas inerte. Ahora, el detalle es qué hace ese gas inerte dentro de esa porción. Como es tan medida, como es tan proporcionada y es originada de los procesos de lógica analítica, o sea, quiere decir que ya está medida y se sabe el momento exacto y el tiempo exacto donde va a entrar, relativamente lo que viene ella a hacer es a bajar la velocidad del frente de flama. Cuando nosotros hablamos del frente de flama,
sabemos que cuando la chispa salta, el frente de flama se propaga como una onda en un lago en calma cuando uno tira una piedra. Esa onda tiene una velocidad aproximadamente que se acerca entre 60 metros por segundo. Cuando hay altas temperaturas, la tendencia es a incrementar la velocidad de quema, pues el gas EGR, que es ni más ni menos gas de escape, viene a darle esa pasividad y esto logra que la temperatura descienda por debajo de los 1800 grados y ya no haya presencia de NOx. Este es literalmente, compañeros, el proceso básico de cómo hace. La modulación de la EGR la hace la unidad de control junto con otros elementos sensoriales, entradas, y se logra un control exacto de la cantidad de gas de escape que ingresa al múltiple de admisión. Efraín, vos has trabajado bastante en lo que es EGR. Coméntanos un poco de cuando viste estos sistemas inicialmente, que topamos con nosotros las versiones de los años a 65, 70, tuvimos ese choque generacional entre tecnologías carburadas y sistemas tan complejos como el EGR. No, mencionar que en los sistemas como aquellos carburadores controlados electrónicamente, una de las fallas más comunes pues era problemas de la EGR abierta y por lo tanto la condición del ralentí, principalmente un ralentí inestable, ¿ah? Por lo que comentas de la pobreza de la mezcla. Sí, hay un detalle importante. Siempre que uno daba estas charlas, Efraín y Gerson y compañeros, siempre que uno hacía el comentario, la gente decía, bueno, pero ¿qué le hace el gas EGR a la mezcla? ¿La empobrece o la enriquece? Entonces, una vez nos sentamos a analizar esto, realizamos varias consultas también a nuestros amigos del norte, mexicanos y páginas estadounidenses, y verificamos que lo que viene a hacer es simplemente bajar la temperatura. No empobrece la mezcla porque es muy graduada y lo que hace es sustituir una parte de la porción del queque, no cambiando así la concentración. Recuerden que la mezcla es una proporción y al hablar de una proporción, si usted saca una tajada, por así decirlo, o una parte, como es una proporción, tiene el mismo valor lambda que tiene toda la proporción. Nada más que lo que vamos a hacer es que quitamos esa y agregamos una tajada, por así, insípida, o sea, una de gas inerte. Entonces la mezcla no se empobrece como tal, pero sí le da una condición de lentitud de frente de flama. Y esto, compañeros, provoca que la temperatura descienda notablemente para evitar la formación de NOx. Desbalanceamos completamente la ecuación. Recuerden que es N de nitrógeno más 1800 grados centígrados más oxígeno igual NOx. Pero aquí lo que estamos quitando son los 1800 grados, bajando temperatura. Este escenario va a cambiar un poco en diésel, donde no vamos a hacer esto mismo, pero la base inicial de funcionamiento es igual. Y entonces, ¿cómo se conserva la mezcla? La mezcla literalmente se conserva igual, nada más que en menor cantidad, por así decirlo. Y si se empobreciera, porque la gente no se empobrece, ya vimos, me devuelvo unas ilustraciones atrás, ya vimos que si se empobreciera más bien el pico, aquí donde lo voy a señalar con esta flecha, el pico más bien tendría que aumentar de NOx y eso no se requiere. Entonces, podemos decir que lambda se mantiene en menor cantidad y eso logra un efecto que me va a la postre a reducir la temperatura de la quema de combustible. No sé, Gerson, si querés agregar algo, Carlos. Sí, claro. Mario, qué importante es como ya la parte de electrónica, ya va entrando o ya entró bastante a los vehículos. Recordemos las EGRs, ¿verdad? Que no antes eran totalmente nada más bajo vacío, ¿verdad? Trabajaban, se ponía un montón de carbonilla, ahora son controladas electrónicamente porque los fabricantes vieron la importancia que es la parte de ese tipo de válvula y el control que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cuál es la importancia? Que el mismo técnico de ahorita de que nos están viendo, la importancia de capacitarse día a día y el uso también del mismo escáner, porque el mismo escáner también hacemos una prueba de un actuador, porque prácticamente eso es un actuador. Entonces aquí lo está viendo usted por mecánica en acción,
esta charlita que estamos dando, ese conversatorio importante. Ya tenemos bastantes personas metidas en el conversatorio. Vamos a aprovechar un tirito a saludar a varias gente por aquí. Tenemos, vamos a ver, tenemos a Pablo Benavides. Saludos, Efraín. Saludos de parte de José Durón. José, un gran saludo. Tenemos aquí también don Carlos Acuña, don Carlitos, un saludo grande. Tenemos a Gustavo Alfredo Marroquín desde Guatemala y varias gente ahí pegada desde Guatemala, Ecuador. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Y saber que tenemos una opción de capacitarse mediante Mecánica en Acción. Marito. Ok, perfecto. Para terminar de acotar la idea, recordemos que hoy por hoy se da la presencia de este elemento que voy a envolver o a encircular, circunscribir en un círculo, que es lo que nosotros llamamos el coolant. Para ayudar en el proceso, los gases de escape se pasan por un radiador. Ese radiador puede ser tipo aire-aire o aire refrigerante. El líquido entra por aquí donde estoy señalando del refrigerante e intercambia calor con los gases de escape y posteriormente pasa a la parte alta del radiador por esa flecha a ser refrigerado. Estamos hablando de que el refrigerante del motor, o coolant como le quieran llamar, deja por un proceso de convección o convección, como se le llama ese proceso químico entre un gas y deja parte de ese calor y entra ya más dispuesto a cumplir su finalidad, que es disminuir la temperatura de la cámara de combustión. Continuamos. Aquí lo vemos de una manera más clara. Vean la presencia siempre de una unidad de mando, que eso es un detalle importante. La lógica analítica acompaña siempre a este proceso. La unidad de mando, aquí la tenemos con su actuador. En este caso es un solenoide. Ya lo vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito más rápido para que nos dé tiempo de hablar de la parte de códigos y todo eso. Tenemos la presencia de una válvula neumática que, gracias al accionamiento de una válvula solenoide tipo V, que quiere decir válvula Sweet, válvula de Sweet Vacuum, válvula de contacto de vacío, permite la modulación de este pin que está aquí. Lo voy a señalar, y eso permite la entrada. Vean que ya hay presencia de un pirómetro. Los pirómetros se empiezan a florecer con lo que es el tratamiento de los gases de escape, y ese pirómetro mantiene informado a la computadora si el sistema está logrando ese descenso de temperatura, porque noten que va el pirómetro entre el gas que se toma de escape y posteriormente el que ingresa al múltiple de emisión hacia el proceso de combustión. Estos diagramas hay por montones, entonces vamos a aligerar el paso. Si alguien quiere aportar algo, con gusto lo escuchamos para que todos nuestros cibernautas tengan un panorama claro de lo que es el gas EGR y qué viene a tratar, que es ni más ni menos la presencia del NOx, disminuyendo la temperatura en los procesos de combustión. Carlitos. Sí, Mario. También importante hablar, ¿verdad? Lo que, como se veían los sistemas de EGR de antes, como bien lo dijo Gerson, con el detalle de que se les hacía mucha carbonilla, los controles eran por vacíos. Incluso todavía vemos en la calle un montón de sistemas EGR controlados por vacíos, y la evolución en vista de la importancia que tiene la reducción de los gases NOx por medio de la introducción de gases inertes que se genera por medio de la EGR, toda esta evolución que se ha venido dando hasta llegar a tener monitoreos, ¿verdad?, de esta válvula por medio de otro tipo de sensores, ¿verdad? Ya salen lo que son las electroválvulas, sale lo que es la EGR y todo ese asunto. Pues no salen, sino que quedan ahí y se suman estos otros sensores, ¿verdad?,
que lo que hacen es el monitoreo del funcionamiento correcto de la EGR. También monitoreado por la computadora, ¿verdad? Por medio de sensores MAP conectados a la admisión. Entonces, la evolución que se ha venido dando en vista de la importancia que tiene es bastante... Efraín, no sé si querés hacer un aporte aquí a la parte que acaba de mencionar, el de monitoreo, que es importante que la gente sepa cómo fue la emigración de OED1 a nivel de EGR a emigrar a OED2. De hecho, si pones la lámina anterior, ahí teníamos uno de los primeros sensores que se incorporaron para monitorear este sistema, que es el sensor de temperatura de la EGR. Ok, véanlo aquí. Voy a Ese fue uno de los agregados para darse cuenta si había una recirculación de gases de escape, ya que en el momento que la válvula abre, el sensor cambia su valor resistivo y esa información la detecta la unidad de control. Una forma de darse cuenta de si hay buen flujo. Ok, exacto, porque, perdón, aquí lo vemos, aquí vemos, vamos a señalarlo para que los compañeros y todos los que están interesados en este tema tan importante lo miren. Este famoso pirómetro, aquí está, voy a hacerle un círculo pequeño, era una parte de los monitores, pues cuando se migra de la tecnología OED1 a OED2 se incorporan al menos 7 o 8 monitores que se encargaban de varios sistemas. En eso es el que está el catalizador, el monitor del EVAP, el monitor de la EGR. Pues ya aquí aparecía, hacía la introducción, sensores como el pirómetro, que ya ayudaba en ese proceso de determinar si se cumplía el objetivo, el target, o lo que nosotros conocemos como la consigna en cuanto al tratamiento del NOx, ¿verdad? Y aquí, pues otra ilustración, vemos cómo entre los dos sistemitas, esta lámina me gusta mucho porque vemos la presencia del catalizador y la presencia del sistema EGR. En conjunto, los dos sistemas, la parte de procesamiento catalítico y la parte de procesamiento EGR, lograban a cabalidad cumplir con las normativas más severas que en este momento, por ahí de los años 90, que ya venía floreciendo las normas Euro, lograban a cabalidad cumplir y el vehículo podía introducirse a mercados americanos muy detallistas, mercados muy exigentes como lo que era California, y con estos dos sistemas pues así se la bailaron. Sabemos que después viene más historia y eso es lo que vamos a hablar aquí más adelante. Aquí tenemos la presencia de la válvula VSV. Vean ustedes las características de arquitectura que tiene, y muy importante que todos sepan que es llanamente un electroimán donde vamos a tener presencia de pulsos de una computadora. Vamos a marcar aquí donde tiene los dos contactos. Efraín, vos que te gusta mucho eso de sacar señales, ¿has sacado la señal de una valvulita de estas? Bueno, recordar que las primeras versiones eran un simple enciende-apaga durante periodos de aceleraciones fuertes. Ahí estaba monitoreando el Facebook y nos preguntan de Bolivia quién comanda esta electroválvula. Ok, perfecto. Responde vos de una vez. Y después las más modernas controladas por ancho de pulso. Exacto. Y hacer la salvedad, compañeros, de que no es lo mismo el proceso en un motor diésel que en un motor gasolina. Las condiciones de operación en ambos sistemas son diferentes. Sí, eso es muy importante. Gerson, ¿querés hacer algún aporte sobre la válvula VSV? Sí, claro, Mario, por eso la evolución que ha venido dándose sobre, por ejemplo, lo que dice el compañero Efraín, el profesor Efraín, qué diferencia súper distinta, ¿verdad? Un vehículo gasolina a un vehículo diésel. Ahora, un vehículo diésel ya trae toda la tecnología riel común y donde elimina totalmente ese tipo de válvulas, ¿verdad? De una y otra manera, ¿verdad? Pero definitivamente la evolución de la parte electrónica ha venido apoderándose en la parte de los mismos vehículos, Mario. Sí, claro. Todos tenemos que entender que la producción de NOx en un motor a gasolina, conforme avanza el tiempo, estoy hablando de kilómetros recorridos, tiende a incrementarse. Si bien es cierto, un motor que ha tenido ya un cumplimiento de 75,000 millas,
los americanos lo mandan a los dealers, le llaman motores sobremillados. Para nosotros, cuando nos llega, si logramos encontrar una versión americana en un automóvil, la pegamos, con 75,000 millas la pegamos. Entonces, ¿a qué? Y conlleva lo que les trato de comunicar. Conlleva esto, señores, que la modulación de la valvulita USV trabaja más en vehículos, lógicamente, más viejitos. A esto le sumamos las tecnologías GDI en gasolina y le sumamos la tecnología CDI, o sea, riel común, pues literalmente los panoramas no son nada ventajosos para una válvula, tiene mucho trabajo que cumplir y gracias a Dios la modulación PWM por ancho de pulso logra a cabalidad grandes modulaciones para que se den grandes proporciones de gas inerte. Vamos a ver cuando leemos es un temita como diésel, como riel común, que en riel común un motor en mínimo haciendo un alto literalmente está manipulando grandes cantidades de NOx y si uno lo va con el escáner monitoreando se habla de un 50% de trabajo de esta válvula USV y si vemos la cantidad de ingesta de EGR, casi que podemos, sin temor a equivocarnos, decir que los 300 centímetros o los 400 centímetros cúbicos que aspira un motor, prácticamente el 50% o más en algunos casos es puro gas inerte. Solo se deja una pequeña cantidad de oxígeno para lo que es la combustión y la presión efectiva no se pierde porque el gas inerte puede mantener la presión efectiva, que es el tema delicado en un motor diésel. Vamos a continuar. Mario, aprovechando un poquito sobre el tema que estás, ¿verdad? Hay una pregunta, don Rolando Casteldán nos dice lo siguiente, en un vehículo diésel turbo intercooler, ¿me podría decir las fallas más comunes con una válvula EGR pegada? Eso es lo que quiere él saber. Cuando la válvula EGR está pegada, ¿cuáles son las fallas más comunes? Ok, perfecto. Recordemos que una válvula de condición como estas que estoy mostrando me pueden servir perfectamente porque los sistemas riel común mantienen todavía este tipo de válvulas que son por comando neumático y aquí sobre este punto acciona la válvula USV y la modulación se realiza sobre esta base. En estos casos vemos que la válvula por sí sola es una válvula normalmente cerrada. Gracias al carbón y a la calidad de combustibles regionalmente, sin ofender a nadie, se consigue que la válvula, por desgracia, quede abierta. Aquí sí tenemos una seria condición porque si bien es cierto, un motor diésel puede trabajar hasta con un 50% de gas inerte en condiciones de carga, el funcionamiento sí lo hace de manera atrofiada. Y una condición errática en donde la válvula se encuentra abierta sí es una pérdida de potencia. Y voy a terminar diciéndole que en versiones europeas que son todavía más severas en lo que es emisión de gases, hay condiciones donde el pulso de inyección desaparece como, o modula el motor para que quede en modo de refugio. Esto quiere decir que el motor queda gobernado hasta que corrijamos el daño del sistema EGR. Pero definitivamente, no sé si Carlos, Gerson y Efraín quieren hacer un aporte a lo que es una válvula EGR abierta. Es una pérdida de potencia notable. Sí, en un motor diésel, perdón, en un motor diésel es muy evidente la falla que presenta cuando esta válvula se queda humo negro, falta de potencia, casi que no se vuelve el motor inmanejable, por decirlo de alguna manera. ¿Vos, Gerson? Sí, claro. Ahora por eso el control también electrónico, para ser más preciso, y en su momento, ¿verdad? Con los códigos de falla que también tira la parte del mal funcionamiento. Creo que más adelante vamos a ver un poquito de códigos de falla, ¿verdad, Mario? Y sí, aprovechando claro. Por ahí, le voy a lanzar otra pregunta, Mario. Sí, claro. Dice don Reiner Flores Monge, un gran saludo a don Reiner. ¿En qué condiciones se activa la EGR? ¿En qué condiciones se activa la EGR? Ok, dos planos diferentes, gasolina y motor diésel. En gasolina, las producciones de NOx son diferentes porque la administración del aire en gasolina es diferente. En gasolina nosotros administramos aire gracias a una mariposa de aceleración.
En diésel no administramos aire. El diésel está hecho para funcionar con mezclas pobres y el aire literalmente está abierto. En este sentido, hay diferencias muy marcadas. La producción de NOx en gasolina casi se da siempre en aceleraciones un poco bruscas y en condiciones de plena carga. En diésel tenemos un escenario diferente. El diésel, por la gran cantidad de oxígeno, podemos decir que es un excelente productor de NOx. O sea, en diésel, en mínimo, ya estamos generando NOx. Y a plena carga, ni para qué decir. Entonces, los tratamientos que se le da a el NOx mediante el sistema EGR en gasolina, y el mapa, la cartografía que tiene es muy diferente a la cartografía que tiene en el sistema riel común. En gasolina vamos a ver que primero se baja la temperatura de la combustión agregando gas inerte al escape y haciendo que el frente de flama sea más lento. En diésel se baja la temperatura del proceso de combustión sustituyendo grandes cantidades de oxígeno por gas inerte. En este sentido, en diésel vamos a tener tratamiento de NOx en ralentí, en gasolina no, en gasolina sola, a aceleraciones plenas y medias cargas. En cambio, en diésel en ralentí, a plenas cargas y en condiciones de aceleraciones bruscas para los sistemas electrónicos. Entonces vean ustedes que son dos escenarios diferentes. En gasolina, para que les quede claro, compañeros, y todos los que nos están ligados a nosotros hoy, esta noche, y agradeciéndoles de antemano aquí en Mecánica en Acción, nosotros vamos a tener, señores, en gasolina, que el vehículo conforme envejece, vean qué interesante, aumenta la cantidad de producción de NOx. En cambio, en diésel, conforme envejece, disminuye la producción de NOx. Son escenarios muy diferentes debido a la química de la combustión y que en uno se trabaja por chispa, por una inflamación espontánea, y en el otro lado tenemos la presencia de autoinflamabilidad. Entonces esos detalles tienen y juegan un papel importante en los dos escenarios. Aquí tenemos las dos válvulas de vacío. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el suministro vacío, la válvula entreabierta a su lado derecho. La voy a marcar para que les quede ahí bien entendido esto. Y aquí, por ejemplo, está entreabierta. Señalo ahí si logran ver la línea amarilla, y aquí la tenemos cerrada. La modulación de la valvulita USV provoca la llegada del vacío, el cual vence el diafragma y se produce la entrega. Notoriamente las válvulas VSV siempre tienen pulso negativo. No sé si alguno de ustedes, compañeros, colegas, ha tenido la dicha de conocer una válvula USV que sea pulso positivo. Yo hasta el momento no. Siempre, por más bueno que sea el carro y sea alta gama, BMW, Mercedes, o sea diésel, Hilux, Navara, Isuzu, siempre el pulso es a negativo. No sé si quieren aportar algo en cuanto a la modulación de la válvula. No, Mario, comentar que electrónicamente hablando, para diseñar los sistemas de control, es mucho más fácil controlar siempre las masas que controlar los positivos internamente dentro del proceso de fabricación de una unidad de control. Por lo tanto, es mucho más cómodo encontrarse con modulación negativa. Gracias, exacto. Eso es un aporte muy bueno para que yo aportando yo algo, tengan un panorama más claro sobre lo que es el control de la válvula USV. Y continuamos con diferencias. Mario, año 90. ¿Sí? ¿Decían algo? Sí, Gerson, si estás ahí en el Facebook, hay un muchacho que comenta que vio esa válvula en un Nissan, en el sistema de Torbellino. Por ahí vi el comentario. Solo para aclararle al muchacho que físicamente la válvula neumática que controla el sistema de control de Torbellino es similar físicamente a una válvula EGR, entonces no confundirla, porque sí, similarmente el cuerpo es muy similar, muy parecido. Qué bueno, Efraín, qué bueno eso. Cumplen funciones completamente diferentes. Exacto. Sí, ya le entiendo, Efraín, para aclararle al compañero que acaba de llamar, Efraín, excelente ese punto es esto. Esta forma
que tiene la válvula, no la confundan porque hay un montón de sistemas que tienen ese tipo de vacuum. Voy a darles unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, la válvula de control de obturador, que es como una mariposa de aceleración, que no es una mariposa de aceleración presente en los múltiples de motor diésel, usa una válvula de esas, no tiene nada que ver con el. Los múltiples de geometría variable tienen diafragmas iguales al que está señalado ahí en el entorno morado, no tienen nada que ver. Y entonces es importante recordar que la locación de la válvula EGR siempre es muy cercana por medio de tuberías, galerías, al sistema de escape, al colector de escape. Mario, no la posición y también el material. Exacto. El material es otro detalle que las identifica. Y también, por ejemplo, yo las he visto en los Renault modernos, pegada al múltiple al turbo, se pega en la caracola, disculpen en la aseveración, la caracola nosotros le llamamos el cacho o la carcasa de escape donde se encuentra la rueda e impeller de turbina. Esta válvula sí ha estado ahí sí la hemos visto. Ahora, comparativamente, las dos ilustraciones que se muestran, muestra una válvula de los años 90 versus una válvula de los años 2005 para arriba. Vean la diferencia en cuanto a arquitectura, en cuanto al control, refrigeración, precisión. Y es que eso es bueno que ustedes sepan, las normativas, igual que OED2 y OED3, igual que Euro 4, Euro 5 y Euro 6 en la que nos encontramos, cada día hacen más rígido el tratamiento del NOx hasta llegar a lo que prontamente vamos a dar una charla llamada selección catalítica, reducción catalítica selectiva. Mario, sí, diga, Gerson. Mario, todo lo que venimos viendo, buenísimo. Yo quiero hacer un aporte. Varias gente me ha preguntado, ¿verdad? ¿Cómo es, digamos, las pruebas que se pueden realizar normalmente con la válvula de EGR neumática y una válvula, digamos, ya que sea asistida, ¿verdad? Con la parte de la computadora. Entonces yo la respuesta que siempre les doy, bueno, la válvula de EGR, una prueba eficaz con el vacuum, ¿verdad? Con el mismo vacuum, meterle ahí en la parte de vacío y ella, uno también observa, ¿verdad? Si ella se está abriendo, y en la parte lo que es la EGR controlada, también el mismo escáner puede tener esa parte de probar la parte de actuador, ¿verdad? Y si no más conllevo también, en una EGR se le pueden sacar hasta señales con el mismo osciloscopio, Mario. Sí, claro, importante. Mario, para aportar al comentario. Sí, claro. Hay mucho interés en la audiencia en los métodos de diagnóstico. Me parece que la mayoría de comentarios van enfocados a ese punto. Ahí me comentan qué prueba se le puede hacer a la válvula interruptora de vacío, a la válvula eléctrica. Sí. Ahí podríamos aportar una pruebita rápida, es ahí en las dos terminales, simplemente aplicar tensión de batería, 12 voltios directos, no va a haber problema. Son válvulas que trabajan a esa tensión y podríamos ahí determinar el movimiento del vástago. Claro, Efraín, claro, excelente, porque la válvula USV es otra válvula de control de la modulación de la EGR, en especial cuando es modulación por vacío, Efra, y esas válvulas son normalmente cerradas, o sea que en condición normal están cerradas y el pulso a negativo llega a abrirlas. Entonces una buena prueba es la que estás diciendo y la que dijo Gerson, es ponerlas y delatarlas frente al osciloscopio y también importante excitarlas. Recuerden que la mayoría de estas válvulas andan en resistencias que van de 30 a 40 ohmios. Entonces también es una práctica sana la medición de resistencia del bobinado. Sabemos que un solenoide es un bobinado. Otra prueba, Efraín, vos que sos de la más o menos contemporáneo, era la prueba de meterle el dedo, ¿se acuerdan? Gerson, tal vez vos le hiciste la prueba de meterle el dedo cuando el vehículo está en mínimo, por lo menos para saber si ella estaba con una condición errática por carbón pegada. Entonces uno le decía métale el dedo, y ese métale el dedo era simplemente buscar este punto que voy a señalar acá para que les quede claro. Era una prueba muy empírica, pero muy
muy precisa, nosotros le hacíamos, metíamos el dedo, algunas tenían este sector descubierto y metíamos el dedo ahí y la levantábamos a fuerza manual y el vehículo se desestabilizaba. Eso nos daba pie. Tal vez uno no puede decir que el sistema estaba totalmente bueno, pero no estaba pegado, que una de las fallas comunes es el encarbonamiento, intoxicación por carbón del eje valvular, que la deja en condición de normalmente cerrada, pero para siempre. Esta otra válvula... Mario, ahora que menciona... Sí, claro. Señale dígame, ahí la toma de vacío de la válvula. Sí, claro, aquí la voy a señalar para que nuestros compañeros y todos los que están pegados aquí. Hay una prueba tan sencilla como aplicar la pistola de vacío y si el motor está en funcionamiento, en el caso de motor gasolina, el motor se vuelve inestable y en muchos casos pues hasta se apaga. Sí, claro. Y en un motor diésel es muy evidente la cantidad de humo negro que empieza a emanar por el escape. Sí, claro, compañeros, aportando lo que ustedes dicen, ¿verdad? Esa prueba, sí, Marito, bueno, usted me lleva un poquito más de años de experiencia, recuerdo más chiquillo, 18 o 20 años. Muchas gracias. Haciendo una prueba, me decía el mecánico que yo le ayudaba, meta ahí el dedo, a ver cómo siente, ¿verdad? Yo creía que era una broma, ¿verdad? Como era un muchachillo que estaba comenzando y no, esa es una de las pruebas empíricas efectivas que se hacen y recordemos que el enemigo número uno de lo que es la válvula de GR es el carbón, la carbonilla, por tanta temperatura que hay por ahí, entonces son una de las fallas o más comunes, ¿verdad? Que se da. Hay momentos que solo es una limpieza de lo que es la parte de la GR y muchas formas también se puede quitar la falla y como dice un profesor Efraín, meter el bacómetro, la parte del vacío, una pistola de vacío, ¿verdad? Y usted puede perfectamente poner a trabar ese tipo de válvula y si usted arranca el vehículo y empieza a trabajar con la válvula de vacío, pero con la pistola de vacío y empieza a tener problemas, obviamente ahí empezamos a tener, ya tenemos más o menos localizada lo que es la parte de la falla, compañeros. Okay, ahora que comentamos, vacío, es notorio que cuando el sistema funciona, el vacío en el motor también sufre diferencia. De ahí que también una forma de monitorear el sistema es conectar el medidor de vacío en un puerto correspondiente y vamos a observar cómo el vacío también tiende a variar cuando el sistema funciona. Bueno, ese aporte está buenísimo porque sabemos que en el múltiple admisión tenemos una constante de vacío que oscila entre 17 y 20 pulgadas de mercurio. Cualquier alteración sobre vacío, inclusive meter el freno mediante la demanda del booster, altera esa condición y puede ser parte del monitoreo. Continuamos. Para agregar y terminar ahí con esa parte que hablamos de vacío, en los motores diésel recordemos el exhauster, que está bien metido ahí en la parte también del mismo alternador. En muchos casos, ¿verdad? Ese exhauster que es una bomba de vacío empieza a fallar y empezamos hasta a tener problemas con esas mismas válvulas EGR. Ahí para el aporte, perfecto, compañeros. Exacto, perfecto. Pues sí, tiene toda la razón. Ok, aquí estamos viendo la modulación de una válvula EGR de las modernas. Ya ahora estamos enfrentados a ya una tecnología de mayor calibre. Esa es la tendencia hoy por hoy en los sistemas modernos que vienen con equipamientos definitivamente más sofisticados y vemos que la válvula es modulada por un solenoide o por un motor, independientemente sea el actuador motor o solenoide, ya es comandado por la unidad de mando por medio de un PWM. Aquí lo podemos ver en la pantallita superior, cuadro superior, que estoy manchando con amarillo. Eso es lo que se llama PWM, frecuencia fija, ancho de pulso variable. El control es tan perfecto de cuánto va a levantar este eje valvular para que las concentraciones que se van a dar aquí de paso de gas de escape a múltiple admisión sean perfectas. Esto es monitoreado gracias a los sistemas de monitoreo de V2 y vean ustedes que obtengo por sí solo la presencia de un sensor, lo voy a marcar aquí, tipo potenciómetro, que hoy por hoy pues también se utilizan ya otros que no tienen pistas resistivas, la señalo también, y que la señal que me produce es una señal análoga en donde la computadora en todo momento puede cotejar 3 eventos. Oigan bien qué interesante. El número 1 es si se levantó la válvula y también puede cotejar la cantidad
de EGR mediante otros sensores periféricos y también puede cotejar el momento exacto que lo va a hacer. Entonces tiene un panorama y un criterio de juicio en la toma de decisiones a nivel lógico perfecto. Sabe cuánto, cuándo y dónde meterle el gas de escape. Cuando me refiero a dónde, me refiero a la condición de trabajo de motor, porque ya sabemos que al igual que el proceso de purga, no es al azar. El evento EGR no es el azar. Hay situaciones donde definitivamente la computadora no lo puede hacer y no lo hace. Entonces, condiciones erráticas nos lleva a que porque haya anomalía en este sensor o en este actuador o en el carbón, en esta atrofia de acá, se rompa ese esquema natural y el vehículo muestre una inestabilidad y la presencia de códigos de malfunción. En este sentido, parte del menester del técnico es realizar pruebas que van desde la señal con osciloscopio. Voy a cambiar de apuntador para que vean esta señal y extraer esta otra señal con osciloscopio y medir la resistencia de esta bobina, excitarla o emular la señal mediante, como lo dijo el compañero Efraín, mediante 12 voltios. De esta otra podemos hacer varias pruebas que va desde señal, medir la resistencia también de la pista resistiva y comprobar los voltajes de alimentación, que normalmente ya ustedes saben, porque ya han andado en esto, por lo menos los que están en este momento disfrutando de esta exquisita charla, que son un potenciómetro tierra, 5 voltios y la señal de tipo analógico. Y todo el detalle es cotejado y monitoreado por el proceso de la computadora. En sí, nos queda EGR para ratos. Carlos, no sé si querés aportar algo referente a este tipo moderno de equipamiento ya con motor o con solenoide y con sensor de posición de EGR. Creo que Carlitos tuvo un problema ahí de conexión. O no sé, el que quiera aportar algo. Sí, bueno, ahí es importante, qué importante es saber, conocer la parte de la teoría. Si no tenemos teoría, no podemos definitivamente la parte de diagnóstico. Mario Mario y Efraín, y los que nos ven, ya son 115 personas en Facebook, muchas gracias, entre muchos países aquí en Costa Rica. La parte de esta válvula, el diagnóstico con escáner y saber que es modulada por PWM, ¿verdad? Modulación de chorra de pulso. Mario, es que es importante, ¿cómo ha entrado esa modulación de chorra de pulso en muchos sensores? Porque es de una gran ayuda. Eso lo hablamos anteriormente también cuando hablamos de alternadores controlados también por PWM. Ok, recordemos que la intención de un PWM radica en dos aspectos: jugar con la capacidad de la corriente, o sea, meter corrientes con niveles un poco altos y evitar el calentamiento del devanado, porque ya hablamos de que un devanado es un solenoide, un relevador, un motor de bomba de combustible. El devanado está presente en pitos, entonces una modulación por PWM me permite hacer que altas corrientes, digamos, manejar la corriente con un poco más de intensidad sin que el elemento en mención se caliente. Por ejemplo, cuando vimos luces inteligentes, nosotros podíamos obtener por medio de PWM, una luz podía aumentar su luminosidad sin necesidad de cambiar de bombillo. O sea, tenía un bombillo que se podía prestar para luz de parque y para luz de reversa, cumplir dos funciones porque gobernando el PWM su intensidad. Tan inteligente con este sistema PWM que una luz podía, en condiciones de invierno, en procesos de frenada, aumentar su brillo. Y para hacer esto, él está aumentando su potencia. Y recordemos que potencia es igual a la fórmula Pi. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Entonces, los sistemas PWM tienen la capacidad de jugar con el amperaje. Y otra ventaja que tiene el PWM es que hace que al emitir pulsos no se genere tanto ruido electrónico, porque la modulación es de tipo digital y no análogo. Sí, Efraín, ¿querías comentar algo referente a este tipo de sistemas ya más modernos? Sí, hacer la salvedad que esta válvula, tal como la muestra usted en la figura, se le puede hacer una prueba en el banco,
es un potenciómetro, y como ya sabemos cómo funciona un potenciómetro, pues basta con aplicar una tensión, una masa, y aplicarle corriente a la válvula y nos tiene que dar un voltaje de salida ahí en la señal del sensor. Sí, claro, claro. No necesariamente tiene que estar en el vehículo, yo también puedo hacerlo en el banco de pruebas del taller. Sí, claro, desprender completamente la válvula y en un banco de prueba a excitarla y ver cambios y condiciones. Tal y vez como... También sí. No, como anécdota, en alguna ocasión de trabajo aparece un código de EGR flujo bajo. Códigos que tienen que ver con el 400, 401, 402, sí. P0400. Entonces uno supone que el sistema tiene que tener un sensor de más para monitorear el funcionamiento de esa válvula. Claro. Pero en este caso que usted muestra es muy evidente, pero en otros sistemas no incorporan ni tan siquiera sensor de temperatura, no incorporan potenciómetro. Entonces uno se pregunta cómo el sistema monitorea el flujo de gas de escape si no hay un sensor de por medio. Sí, sí, en este sentido, por lo menos nosotros que hemos andado en esto, bueno, nosotros la mayoría de instructores SINA sabemos que gracias a los sensores virtuales y al sensor de flujo de aire podemos, por lo menos la lógica analítica puede discriminar cuando hay eventos EGR en función a este tipo de sensores virtuales, que es una charlita que muy prontamente la vamos a tener aquí. Y de paso, ya que estás hablando de cosas tan depuradas electrónicamente y tan finas, invitarlos para el seminario que ya pronto le anunciaremos las fechas, ya están los temas, y invitarlos porque va a ser muy complementario a charlitas de este tipo y relativamente les va a dejar buena herramienta para su taller. La capacitación, como le decía Gerson, juega un rol importantísimo en los procesos de atención al cliente, de disminución en tiempo de respuesta, y son aspectos que tienen que considerar y valorar a la hora de decir, sí, no llevo esta capacitación, es muy cara o no la llevo. Todo esto se pone en juego, ¿verdad? Ok. Hablando de lo que es ninguno de los eventos EGR, juegan un papel importante en la parte de al azar. O sea, les quiero decir en términos más sencillos es que nada es al azar, nada es una decisión arbitraria, todo está medido dentro de la cartografía de la computadora, y vean los parámetros, los 3 parámetros más importantes en la toma de decisiones es las revoluciones por minuto, el volumen de combustible y la masa de aire. Bajo esta tridimensionalidad se da la toma de decisiones en los eventos, que en cada, por ejemplo, voy a señalarles aquí para hablar un poquito más de cartografía, aunque el curso no es de cartografías. Por ejemplo, cada región que se ve ahí encerrada en un cuadro, en un recuadro, cada sesión de estas, cada cuadrito, como lo ven, partiendo del hecho que este eje de coordenadas es tridimensional, y cada uno de esos va a corresponder a una posición de funcionamiento de motor, donde el número RPM va a ser X, donde el volumen de combustible Y, y donde el otro va a ser Z. En este sentido, para cada uno de estos recuadritos, los vuelvo a señalar, la computadora tiene una consigna, o lo que nosotros llamamos un target, un objetivo, un valor real. Y en este sentido, los parámetros que ella va a tomar en consideración son estos 3, el volumen de combustible, el número de revoluciones y la masa de aire. Aquí dice que, por ejemplo, en un cuadro o en una situación X de motor no se da EGR, pero en otra sí se va a dar, y ella sabe si se está dando o si no se dio. En este sentido, la inteligencia de las computadoras y los procesadores han incrementado sus capacidades para hacer posible que la EGR le dé un tratamiento súper especial al NOx, tal cual calce con las requisiciones de las normativas y logra que el vehículo se entre a vender en ciertas regiones. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre esta ilustración ya para ir terminando? Ahora que mencionamos el gráfico, vemos claramente ahí la masa de aire. Aportar que en un motor diésel
con estos sistemas ya modernos en donde incorporan medidores de flujo, o más bien de masa de aire, pues juegan un papel primordial en cuanto a la tasa de regulación de la EGR. Entonces, una de las funciones de un medidor de masa de aire en un motor diésel, pues precisamente es esa, monitorear el porcentaje de accionamiento de la válvula EGR. Sí, y también decirle a todos los que están, lo que hablabas, los sensores que se adicionan a lo que es el tratamiento de EGR en diésel, aparece el sensor de flujo de aire como ya no hilo caliente, sino película caliente. Y aunque los nombres suenen un poquito así como cine rojo, nada que ver. El hilo caliente es un sensor que se usó en los años 90 y todavía a finales de los años 2000, y es sustituido hoy por la famosa película caliente, que es otro tratamiento electrónico capaz de medir reflujos que son constantes, y la presencia también de sensores de oxígeno en el motor diésel, que muchos dicen, pero ¿qué el sensor de oxígeno en un motor diésel? Lo que viene es a medir mezcla, ¿no, señores? Es tratamiento de el NOx, o sea, es parte del sistema, ejerce o asume una de las funciones del sistema EGR para tratamiento de NOx. Continuamos. Aquí tenemos la topología, ya propiamente la graficación de cómo lo veríamos en un diagrama como Autodata, All Data, o Tolerance Data o Mission. Vean ustedes que literal, tengo y marcan aquí lo que se llama el sensor. Y vean el sensor, perdón, y aquí el motor de la apertura de EGR. Entonces tenemos un motor confrontado a un sensor, y esto que está aquí es ni más ni menos el conjunto EGR, y esto que está aquí, que se compone prácticamente de 5 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, es lo que nosotros llamamos el comando del sistema EGR. Vemos un actuador y vemos un sensor, se les puede sacar señales, se les mide resistencia, y muy importante, se puede hacer muchas emulaciones, y relativamente seguiríamos con algo importante que son la codificación y las fallas comunes. Bueno, y Efraín, coméntenos las fallas comunes, que aquí se sume lo que es la calidad de combustible regionalmente hablando, si cambiamos el aceite, ¿verdad? Que es un detalle importante, porque mucha gente dice, pero ¿cómo un motor a uno se le va a llegar a ese estado de encarbonamiento? Bueno, muy sencillo. Conduzca el automóvil o su vehículo alejándose de los conceptos de coconducción, no le cambie el aceite o use aceites de baja calidad, importantísimo. A esto le suma a usted la calidad de los combustibles, o si yo no tengo la costumbre de usar aditivos, que en lo personal el uso de aditivos ya hoy por hoy podemos casarnos con cierto tipo de aditivos. Entonces coméntenos un poquito esto, Efraín. Mario, habían unos modelos de vehículos y andan todavía por aquí, algunos Suzuki y Chevrolet Tracker, muy famosos por andar la luz de check encendida precisamente por un código de EGR. Y entonces, pues simplemente lo que hacíamos era limpiar la válvula y no se solucionaba el problema. Entonces, el mecánico pues simplemente apaga la luz y el vehículo se va y a los días vuelve. Sí, claro. Viendo por ahí, el múltiple de admisión de estos vehículos tiene unos sellos que dirigen directamente hacia los puertos de control de EGR. Entonces, sellos así como los tiene el bloque del motor, se desmontan y se limpian internamente todo el múltiple de admisión. Claro, conlleva que hay que desmontar el múltiple, o sea, es un trabajo de tiempo largo, y a veces podría ser que al técnico le dé un poco de pereza, más por el proceso que por tal vez lo que se va a ganar económicamente en la reparación del sistema. Claro, Efraín, yo me acuerdo, claro. Recordamos los sistemas de Suzuki y Nissan que tenían en el cabezote una galería que atravesaba desde el colector de escape hasta el colector de admisión. Y cuando eso se taqueaba, pero se taqueaba, estoy hablándole de se taqueaba, y ameritaba para desaparecer el bendito código, de ahí tener que bajar el cabezote
y entonces muchos clientes eran reanuentes a decir, bueno, pero es que yo venía por la luz y cómo es que le vas a bajar el cabezote y ahora me decís que anillos, y aquello era un conflicto constante. Claro, y detalle importante que miramos aquí, que aquí está la toma de vacío. Por modulación de vacío se abría esta válvula que se aprecia aquí, que está totalmente intoxicada de carbón, y vemos la presencia de grandes cantidades de carbón, y este carbón no solamente atrofiaba la parte de EGR, sino que también deterioraba un poquito lo que era la parte de LOAD, el valor de carga calculada, ya que prácticamente el múltiple estaba lleno de carbón. Mario, sabiendo que este sistema aquí en nuestro medio y en muchas regiones, en otras latitudes, este sistema no es regulado por el ente encargado de lo que son las emisiones, viene la pregunta que hacen por ahí en Facebook: ¿y qué pasa si elimino el sistema? ¿Qué pasa si lo condeno y lo dejamos con un motor diésel convencional? Bueno, ya como el tico tiene esa creatividad tan linda, me involucro yo, esa creatividad tan linda, ya muchos ticos, recuerdo cuando hubo lo que fue el proceso de transición de los sistemas de control de emisiones neumáticos con carburador que traían cualquier cantidad de vacío, y todos los procesos que estamos hablando, inclusive el de EGR, se hacía por el tráfico de vacíos, abriendo válvulas y excitándole solenoides. Yo trabajaba para esos tiempos en un taller que se llamaba CarDog, y muchas veces uno, por desesperación de no tener manuales y todo, recurría a lo que era el bloqueo de las mangueras con balines. Teníamos un vasito de Gerber y a veces no nos quedaba otra, que muchas veces no teníamos diagramas, no hay tanto internet como había. Entonces, literalmente mutilábamos el sistema. Y eso no se hacía solo en este taller, lo hacíamos en montones de talleres. Y no era una práctica insana. Realmente contra el medio ambiente sí, pero el vehículo lograba uno estabilizarlo, y si había presencia de luz, ese era el inconveniente, que había que hacer una emulación para que el código no apareciera. Y pues sí se hizo mucho esto, Efraín. Se hizo mucho esto. Yo no sé si vos lo viviste al extremo como lo viví yo, de que uno le volaba carbolina para desprender el carbón. Usábamos Carbon Cleaner y todo esto para ver cómo lográbamos quitarnos el bendito P0 401, 402 y todos esos majaderos códigos. Y aún así, con todo bien, el código encendía. Gracias a Dios, después del 2004 se incorpora la normativa de poder uno recalibrar la computadora descargando un software, y muchas umbrales del sensor se cambiaban para que ya no entrara como código. Eso ya se contemplará cuando veamos la normativa J2534, que me permitía a mí no batallar tanto con algunos códigos, sino abrir el umbral de medida de los sensores, Efraín, y desimular o sacar de banda en código molesto como esto. No sé si has tenido otra vivencia, Jorge. Mario, yo aportando un poquito lo que están ustedes diciendo, la vivencia que yo he tenido exactamente la misma, ¿verdad? Que está en la pantalla, mucho carbón, y la prueba que uno hacía en el taller, igual poner aquí la parte, lo que es la pistola de vacío, y tratar de ir moviendo todo lo que es la válvula, ¿verdad? Entonces, si no se podía, igual empezar a limpiar toda esa parte de esa carbonilla que se pega un montón, y igual le echo un poquito de agua ahí porque es una mezclanza horrorosa, es como un petróleo, ¿verdad? Entonces unas pruebas que uno le hacía, y llega un punto, óigalo bien, llega un punto que aunque la limpieza del mundo que usted le haga, y prácticamente usted casi que tiene que decirle al cliente que tiene que comprar toda la EGR, ¿verdad? Y sí, claro, todo el múltiple adición, claro. Importante, voy a proseguir. Ese código de falla, ¿verdad? Que es tan molesto. Ok, Marito, pura vida. Ok, aquí tenemos, ya para terminar, literalmente, una lista de códigos muy presentes en las versiones americanas, también en las europeas, pero como nosotros somos más consumidores del mercado americano, y los vehículos que comprábamos en los años 88, 90 y a finales de los años 2000, ahora todavía sí que consume bastante. El P0400
que era recirculación de escape, flujo defectuoso, el P0401, recirculación de gases, flujo insuficiente, P0402, flujo excesivo, P0450. Entonces, vemos que el monitoreo en OV2 se abre para darle una cobertura súper al sistema EGR, en el sentido de que ya no solamente registraba códigos a nivel de flujo, sino códigos a nivel de señal baja, señal alta, por ejemplo, rango de funcionamiento bajo, circuito defectuoso en la válvula, y entonces el abanico de posibilidades diagnósticas aumentaba al pasar de OV1 a OV2. No sé si querés hacer algún aporte, Carlos, Gerson, Efraín. Sí, ahí con el tema de los códigos, ¿verdad? Precisamente por el monitoreo que se le da a todo lo que es la válvula el EGR, ¿verdad? Y aparte de eso, todos los controles, precisamente hablando un poco ahí de la parte de la cartografía que tocaste, dependiendo también de las tecnologías, ha ido evolucionando, ¿verdad? Esta cartografía y metiendo aún más sensores ahí a trabajar para que se haga una mejor regulación de lo que es la apertura y cierre de la EGR. Estos códigos, sí, como bien lo dijeron, al principio sí eran muy molestos, ahora al ser códigos no continuos y todo el asunto con el tema de la EGR, pues entonces hay que ponerles bastante cuidado ahí. Bueno, ok, ya para ir terminando, vamos a hablar un poquito de las ventajas, por ejemplo, que la electrónica incorpora ya en lo que es las fallas de EGR. Hay más posibilidad de monitoreo. Los escáneres, hoy por hoy podemos ver en flujo de datos, por ejemplo, el porcentaje de la válvula. Podemos graficar la señal del sensor. Nos dice si hay recirculación en mínimo con una prueba de viaje, lo que nosotros llamamos de registro de viaje, que con el escáner pegado podemos darnos cuenta de muchos aspectos. También la evolución en lo que son aditivos para la limpieza de EGR ha aumentado. Hay una marca por ahí que ahora no la voy a mencionar, pero anda con unos productos tan efectivos para la limpieza de carbón y el tratamiento de lo que es el sistema EGR. A esto también le tenemos que sumar un aspecto muy importante a nivel de la capacidad de los escáneres y las pruebas activas. Podemos activar en ese modo de diagnóstico la válvula, el motorcito, el actuador de la válvula. Y en fin, hoy tenemos un abanico enorme de posibilidades diagnósticas para lo que es el sistema EGR, pero vean ustedes que en esta charla, aunque fue corta, pues ya tienen un panorama muy, muy bien descrito de por qué nace el sistema de tratamiento EGR y qué es la presencia del NOx y cómo se conforma. Por mi parte, les agradezco mucho y dejo a los compañeros que hagan sus comentarios, sus aportes, si se van a despedir, y les agradezco a todos los participantes que hoy están con nosotros, y lo importante que es estar recapacitando, porque mucha gente piensa que el simple hecho de agarrar un escáner, leer un código y corregirlo, eso es todo. No, pero hay un trasfondo teórico que se tiene que conocer, y ya estamos llevando a niveles de vehículos de hidrógeno, de vehículos eléctricos, donde el paso a seguir no queda más que, y lo hace uno, ese proceso de transición mediante capacitación, y eso es necesario. Así es que les agradezco mucho de mi parte y los dejo con Gerson. Bueno, señores, muy importante, sí, como lo han venido mencionando los colegas acá, el tema de la capacitación que se tiene que dar ahora es imprescindible, ¿verdad? Para nosotros los que trabajamos en el tema de la parte automotriz, y si Dios quiere, ahí vamos a seguir trabajando con relación a mecánica en acción, todo lo que es capacitación y actualización en diferentes temas. Muchas gracias y buenas noches. Ok, mientras que Mario ahí se nos pega, bueno, igual agradecerle de parte mía al instructor Gerson Mora por el tiempito que ustedes tuvieron el día de hoy. Dios me los bendiga mucho y un montón de saludos. Nos saludan desde Ecuador, desde Chile, de Paraguay, mucha gente. Y bueno, que Dios me los bendiga mucho. Buenas noches. Hasta luego. Okay.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexis Picado de Mecánica en Acción. Quiero presentarte sobre nuestra zona de miembros, hablarte también de lo que es nuestra plataforma virtual donde están todos nuestros cursos que hemos venido dando a lo largo de estos años. El costo de la membresía son $25 mensuales y por tener acceso a nuestra membresía vas a poder ingresar a todos los cursos que tenemos en este momento en nuestra plataforma privada. Vas a ingresar por medio de un usuario, una contraseña personal que se te asigna una vez que hayas hecho el pago a la membresía. Hay diferentes paquetes que puedes ver aquí en la página. Está la opción mensual, tenemos una opción bimensual, también está trimestral, semestral, que tienes un mes gratis, o sea, estás pagando por 5 meses realmente, y también está la opción anual que estás pagando 10 meses y tiene 2 meses gratis. La zona de miembros nuestra ya tiene diferentes cursos. Hay cursos, como puedes ver en la plataforma, de dirección asistida, también está alternadores controlados, sensores y actuadores. Tenemos uso del osciloscopio también. Tenemos un paquete interesante que, como ves aquí en la plataforma, es el primero que nosotros recomendamos porque son los principios básicos de la electrónica y la electricidad. Son 4 cursos dentro de un solo paquete que tienen un orden pues lógico, llevando un hilo conductor, donde vamos viendo todo ese proceso de la mano de la electrónica y electricidad, y también te ayuda a tener un nivel, puedas descubrir en el nivel que te encuentras, si estás en un nivel bajo, medio o alto. Igual, si estás en un nivel alto, siempre son conceptos que no están de más de repasar. Y luego vas a ver aquí abajo están todos los cursos que tenemos que he mencionado anteriormente. También está el curso de vehículos híbridos y eléctricos que está en boga, que es parte de lo que hoy en día un técnico tiene que ir cada vez actualizándose más. Ya los vehículos híbridos eléctricos, pues principalmente eléctricos 100%, en los diferentes países se han introducido cada vez más. La metodología que nosotros utilizamos en los cursos son lecciones donde van muy bien estructuradas por técnicos que son profesionales. Además, en la parte práctica, también teórica, ellos son especialistas ya en lo que es educación técnica automotriz. Las lecciones están muy bien organizadas, detalladas, tanto en la parte teórica como práctica. Es una combinación de ambas cosas. Vamos viendo lo que es la teoría y luego vamos viendo videos donde nosotros hemos ido haciendo las prácticas de cada uno, ya sea de diagnósticos o donde tengamos que tal vez desarmar algún componente, por ejemplo, como en el caso de direcciones asistidas, para ir conociendo las diferentes partes dependiendo del componente que estamos viendo según el curso, ya sea dirección asistida o un alternador controlado, el desarme, cómo son sus componentes, etc. En cada curso utilizamos las diferentes herramientas donde vamos viendo los diferentes diagnósticos, ya sea si utilizamos escáner, punta lógica, tester, combinaciones entre una y otra. La idea es que usted aprenda cómo utilizar esas diferentes herramientas, pero también cómo hacer esos diagnósticos. Al igual que la lectura de los diagramas, muy importante. Saber cómo leer esos diagramas y cómo llegar al objetivo. Y todo esto lo vamos haciendo en todos los cursos, a paso, explicando de una manera fácil y entendible para usted. Contamos con un grupo privado también de WhatsApp donde te damos acompañamiento, donde vas a poder realizar las consultas que tengas, alguna duda con alguno de los cursos, con algún equipo, con lo que sea, vas a poder compartirlo en el grupo de WhatsApp. Además, si se te presenta un caso real, vas a poder compartirlo también en el grupo, sea con un video, fotografías, lo que esté al alcance, y entre todo el grupo vamos a poder interactuar bien con ese problema que tienes hasta llegarle a una solución. Además, nos vamos a estar reuniendo todos los sábados, 2 horas, de 6 a 8 horas Costa Rica, donde vamos a ver algún tema, podemos ver algún caso de diagnóstico de los diferentes temas o cursos que tenemos ya dentro de la plataforma, donde vamos a ir ampliando cada vez más. Por ejemplo, ahorita estamos dando el curso, en este momento que estás viendo este video, ya llevamos 2 lecciones del curso de frenos
de estacionamiento electrónico. Y lo bonito es que también esas clases de los sábados, esas reuniones, las estamos grabando. Así que por la razón que sea, no pudiste asistir a esas clases, a esas reuniones que vemos los sábados, está grabado y vas a poder ver la grabación. Eso va a estar también dentro de la plataforma, como ahorita lo estamos viendo en este momento, en esta sección ahí vas a ir encontrando las grabaciones que vamos teniendo los sábados. Y va a estar ordenado por la fecha también, entonces va a ser mucho más fácil el mes, el año de esa reunión que tuvimos. Y son importantes porque vamos a ir viendo sobre algunas consultas que algún compañero de la membresía haya tenido. Vemos algún diagnóstico que tal vez estuvimos estudiando de algún caso que se nos haya presentado, o un mini curso que estemos dando solamente para los miembros. Así que te invitamos a ser parte de la zona de miembros de Mecánica en Acción. No lo pienses mucho, somos tu herramienta virtual y nos vemos adentro. Pura vida.